Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, a los que se han conectado. Mi nombre es Silvina Pérez Gorosito, soy médica pediatra especialista en desarrollo infantil y me acompaña aquí al lado mío el doctor Rodrigo Paliza, que es médico especialista en fisiatría. Y bueno, entre los dos vamos a abordar este tema tan complejo, que es la parálisis cerebral, y vamos a tratar de hacerlo desde una perspectiva funcional. Yo inicialmente voy a hablar acerca de una manera introductoria, digamos, acerca de esta condición, y el doctor va a hablar sobre los tratamientos disponibles desde el área de la fisiatría que tienen evidencia científica actual. Para adentrarnos en lo que es la comprensión del desarrollo motor temprano, es interesante conocer las distintas perspectivas desde las cuales históricamente se ha entendido el desarrollo motor. Para comenzar, digamos, la historia comienza con Arnold Hesser, que ha sido considerado el padre de la pediatría del desarrollo. Él era un médico pediatra que se ha dedicado a analizar el desarrollo infantil de los niños y él es el primero que ha descrito, por ejemplo, 22 etapas para el desarrollo del gateo. En ese entonces, en 1925, cuando él comienza sus investigaciones sobre desarrollo infantil, lo hacía desde una perspectiva más bien orgánica. Sus estudios han sido continuados por McGraw, que ha descrito también 7 etapas en el desarrollo de la marcha independiente, y ambos tenían una mirada con perspectiva biológica, en donde consideraban que el desarrollo motor era el resultante de la maduración neuromuscular y del crecimiento corporal. Lo que el conocimiento ha ido avanzando y a partir de la década de los 80 se comienza a considerar el rol de los factores ambientales y también de la información perceptual, es decir, la que ingresa a través de los sentidos y el aprendizaje, y a partir de estos conceptos es que se desarrolla la teoría de los sistemas dinámicos. Esta teoría entiende que las habilidades motoras nuevas surgen por la influencia de múltiples factores, donde cada factor tiene que estar presente para que surja el siguiente, pero ninguno es más preponderante que otro y tiene mucha influencia la motivación y el ambiente, ¿sí? En 1980 Nicolas Bernstein era un psicólogo ruso que es el que elabora esta teoría de los sistemas dinámicos, y después ha habido múltiples contribuciones de distintos investigadores y actualmente se reconoce que hay mucha influencia en los factores ambientales y en la experiencia para moldear el desarrollo cerebral y que esto impacta en el desarrollo motor. Para comenzar a hablar del desarrollo motor, es importante mencionar que en realidad el movimiento comienza desde antes del nacimiento, en la vida intrauterina, y que se reconocen ya movimientos activos fetales desde las 8 semanas de edad gestacional. En este gráfico podemos ver cómo en el primer trimestre ocurre la proliferación neuronal y la migración neuronal. Luego en el segundo trimestre ya se propagan axones y dendritas, se forman sinapsis. Vamos a mejorar el audio acá. Podría. Ahí. Aquí están subiendo el volumen. ¿Qué quieres que vea? Acá abajo está mi volumen. Ahí. Hay que subirlo. Bien. A ver la prueba. Si prueba no. Muy bien. Bueno, entonces, ¿Se escucha bien? Pregúntame. ¿se escucha bien ahí? En mi caso, perfecto. Ahí Sí, está. se escucha perfecto, Ahora sí. Muy bien. Entonces, les decía que durante el desarrollo fetal empiezan a identificarse movimientos activos fetales y justamente el mayor repertorio de movimientos ocurre en el tercer trimestre de gestación, cuando ocurre la mielinización telencefálica, que continúa durante el primer año después del nacimiento, y también está surgiendo evidencia de que la sinapsis continúa ocurriendo hasta la pubertad e inclusive la edad adulta. Para comenzar a analizar el desarrollo motor, es útil conocer la teoría de los movimientos generales de Pretzel, que son movimientos que normalmente se presentan en los bebitos durante su desarrollo normal, que pueden observarse en un recién nacido sano, y es importante identificarlos porque también en ausencia de ellos o en presencia de otros movimientos anormales que están descritos en este cuadrito, uno puede empezar ya a sospechar la presencia de un trastorno motor desde los primeros meses de vida. Los movimientos generales tienen un origen endógeno, están presentes desde la vida intrauterina y luego en la extrauterina continúan. Son movimientos variables. Aquí les pongo un videíto de una bebé moviéndose, recién nacida sana.
en donde lo que se puede apreciar es que son movimientos asimétricos, variables en frecuencia y en amplitud, que son graduales, que tienen un principio y un fin, son armónicos, están compuestos por rotaciones de los miembros que fluyen elegantemente. Estos movimientos no están comandados por la corteza motora porque se da cuando todavía no está completada la mielinización cerebral, tienen un origen subcortical a nivel del tronco y la médula y no requieren de un estímulo aferente. Estos movimientos son los movimientos normales de un bebé, como les decía, que se pueden observar en cualquier recién nacido sano. Cuando un recién nacido no se mueve de esta manera, es cuando se pueden identificar los movimientos anormales, que por ejemplo serían los de pobre repertorio, que está marcado ahí en el cuadrito, en donde son bebés que están más quietitos, que no se mueven de igual manera. También puede haber movimientos espasmódicos sincronizados, que no he tenido oportunidad de ponerles videitos, pero serían bebés que hacen patadas simétricas y tienen aumento del tono muscular, o movimientos caóticos que no son armónicos, sino que impresionan, generan disconfort en el bebé. Entonces, conocer los movimientos generales nos permite identificar patrones motores anormales en los primeros meses de vida. En el desarrollo motor también influye mucho lo que es la experiencia y la estimulación. Aquí tenemos también un videito de un bebito recién nacido sano interactuando con su mamá y como pueden ver esta interacción o estos estímulos que recibe el bebito del entorno, que pueden ser intencionales o también pueden ser incidentales durante el desarrollo de sus movimientos generales, que él vaya tomando contacto con objetos y así adquiriendo experiencia. Y más el desarrollo de la corteza motora cerebral y la mielinización es que va progresando el desarrollo motor. Y en la medida que estos dos procesos, la experiencia y la maduración, comienzan a entrelazarse, el bebé va aprendiendo a interactuar con los objetos cada vez de manera más efectiva y eficiente. Y ocurre lo que se conoce como selección de circuitos polineuronales. Generan un patrón y van dejando de usar otros circuitos menos eficientes. Esto es buscando gastar cada vez menos energía. Una vez que el bebé ha seleccionado patrones motores eficientes, está en condiciones de hacer cambio de acuerdo a los estímulos que haya en el entorno. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que el bebé nace con un reflejo de prensión palmar activo. Eso es uno de los reflejos primitivos. En la medida que el bebé va creciendo, comienza a desarrollar una prensión palmar activa, luego una presión radial, finalmente evoluciona a una pinza fina, que es tomar con 2 deditos de una mano un objeto, y luego puede adaptar este movimiento a otros cambios de tamaño, consistencia o posición del objeto. Todo esto se va ocurriendo en el cerebro del bebé por justamente la selección de las redes neuronales que son más eficientes e implican menor gasto de energía. Entonces, bueno, esta teoría de la selección de redes neuronales habla acerca de la variación del movimiento, de la selección de los patrones más eficientes y de la adaptabilidad, que es la capacidad de seleccionar la mejor estrategia en una situación determinada. Todo eso van aprendiendo los bebés durante su primer año de vida. Justamente los trastornos motores, que son el tema que nos convoca hoy, se caracterizan, por ejemplo, en la parálisis cerebral por un déficit en la variación de los movimientos, en donde no hay un amplio repertorio de los mismos. Y el trastorno del desarrollo de la coordinación son niños que, si bien han logrado movimientos variados, no logran adaptarlos ante diferentes situaciones determinadas. Y ahí esto se ve reflejado en las dificultades en la coordinación motora. Bueno, vamos a empezar hablando entonces del trastorno motor de la parálisis cerebral. Se entiende por parálisis cerebral un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del lactante. Los trastornos motores a menudo están acompañados de alteraciones de la sensación, la percepción, la cognición, la comunicación y la conducta, o también epilepsia o problemas musculoesqueléticos secundarios. Aquí en azul tenemos una definición mucho más amigable. Esta definición que les acabo de leer es la reconocida actualmente por la comunidad científica, pero por ejemplo en la definición amigable habla que bueno, los niños con parálisis cerebral tienen una discapacidad física compleja, hace que sus músculos estén inusualmente rígidos, esto afecta sus movimientos, está causado por un daño temprano en una parte del cerebro que no empeora por sí mismo, pero cuyas consecuencias se agravan con el tiempo. Cada persona con parálisis cerebral es única y aunque todas tienen algún grado de discapacidad física, muchas se enfrentan a problemas adicionales de aprendizaje, comunicación, visuales o de otro tipo. Y con los recursos, terapias y apoyo familiar adecuado,
resultados, las personas con parálisis cerebral pueden desarrollarse y llevar una vida plena. Es importante conocer las comorbilidades, es decir, las afecciones que pueden ocurrir con la parálisis cerebral y la frecuencia de presentación, siendo la discapacidad intelectual la más frecuente, seguida de problemas musculoesqueléticos, de conducta, dificultades en el sueño o también de visuales o de origen central como auditivas. En cuanto a la epidemiología, se presenta en los países de altos ingresos en 2,3 de cada 1000 nacidos vivos y se estima que la prevalencia y la severidad en los países de bajos ingresos es aún mayor. No contamos con datos acerca de todo el país, pero sí tenemos un reporte anual que se ha realizado en 2024 y tiene datos de hasta enero de este año, en donde se ha ido recabando datos acerca de los casos de parálisis cerebral que se asisten en nuestro país. Y bueno, se conoce que es la primera causa de discapacidad motora en la infancia y que es más frecuente en varones. La vigilancia activa de la parálisis cerebral y la recopilación de estos datos poblacionales sobre prevalencia y las tendencias de la condición son esenciales para poder planificar políticas públicas tendientes a proteger a esta población, ¿sí? Respecto a la etiología, la prematurez es por lejos y el bajo peso al nacer la primer causa de parálisis cerebral. El riesgo justamente de presentar esta condición en niños prematuros aumenta en la medida que disminuye la edad gestacional al nacer. Es así como entre los niños que nacen entre las 28 y las 32 semanas se reconoce una prevalencia del 10% a nivel mundial. Pero cuando la edad gestacional disminuye a menos de 28 semanas, se duplica su prevalencia a un 20% aproximadamente. Los niños que nacen de término y tienen parálisis cerebral, la etiología en el 80% de los casos se reconoce una causa prenatal, ¿sí? Es decir, durante la formación del feto. El diagnóstico es eminentemente clínico, depende del conocimiento acerca del desarrollo motor y de sus variantes que tenga el examinador, es decir, de la formación. Como todo proceso diagnóstico puede tener falsos positivos o falsos negativos. Dentro de los falsos negativos se puede mencionar el periodo de latencia, que es un periodo en el que todavía pueden no presentarse tan floridamente los síntomas, y por eso se recomienda utilizar pruebas estandarizadas para realizar la valoración del desarrollo. Yo en la próxima diapositiva les voy a mostrar una de las pruebas que se usa. Siempre en valoración del desarrollo, si ya me han escuchado en otras charlas, van a ver que utilizar pruebas aumenta mucho la sensibilidad de detección de trastornos. También porque en un 10% de los casos puede no identificarse una causa central en las neuroimágenes y pueden tener resonancia normal. Y también porque a veces hasta un 50% de los pacientes no van a tener antecedentes de adversos en la etapa perinatal, es decir, factores de riesgo. O también porque un tercio de los casos pueden tener secuelas motoras leves, o motor 1, ya les voy a hablar de su clasificación, y bueno, por eso pueden pasar inadvertidos durante el primer año de vida. Y como falso positivo se podrían mencionar las distonías transitorias de los recién nacidos prematuros. Lo importante de conocer es que el diagnóstico debería realizarse tan pronto como sea posible, de acuerdo a los recursos que haya en el lugar donde se asiste el paciente, y que en encuestas que se han hecho a padres que han recibido este diagnóstico, mencionaban que hasta el 86% de los padres sospechaba el diagnóstico antes de recibir la confirmación desde el sector de salud. Dentro de los fenotipos clínicos que conocemos de la parálisis cerebral, podemos mencionar distintos tipos de clasificaciones, las que tienen que ver con el tipo de compromiso motor, las que tienen que ver con la topografía del compromiso, las que tienen que ver con la severidad de la limitación de la función motora y las que están basadas en la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad. Como premisas generales, sabemos que la lesión en el sistema nervioso no es progresiva, pero la evolución del cuadro clínico sí puede cambiar en la medida que va desarrollándose el niño, y no tiene que ver con una progresión de la lesión, sino con los cambios secundarios a la maduración del sistema nervioso. Por ejemplo, un niño que tenga una parálisis cerebral espástica puede presentarse inicialmente como hipotonía en la etapa del lactante, y eso no significa que la lesión haya progresado, sino que justamente son cambios inherentes a la maduración del sistema nervioso central y tienen su fundamento en la neuroanatomía del sistema nervioso. Los objetivos de usar estas clasificaciones es hacer una descripción clínica del paciente, poder predecir la evolución, hacer seguimiento o monitoreo de los cambios en la función motora e incorporar información de distintas dimensiones que influyen en el análisis del caso clínico desde una perspectiva biopsicosocial.
Esta diapo intenta resumir lo que conocemos habitualmente desde un modelo médico sobre parálisis cerebral. Sabemos que hay un sitio de la lesión en el cerebro que tiene una expresión en el examen físico. Ahí pueden observar diparesias, hemiplejías o tetraparesias, y estas están relacionadas con el tipo de área cerebral en donde hay compromiso. Así es, cuando hay daño en la corteza motora, vamos a observar espasticidad. Si el daño está más relacionado con el área del cerebro, puede haber ataxia, y si está más relacionado con los núcleos de la base, se puede presentar clínicamente como distonía. Y a su vez, por el tipo de extensión de compromiso, el área de compromiso motor en el cuerpo. Y así es como se puede clasificar en espástica o extrapiramidal, como menciona este cuadrito, y a su vez la espástica puede ser uni o bilateral. Esto es en cuanto a, como les decía, lo que tiene que ver con el modelo médico y lo que estamos más acostumbrados los médicos a mencionar cuando describimos un paciente en la historia clínica. Lo que queríamos presentarles hoy, y la perspectiva que es muy útil agregar en la descripción de estos pacientes, es la perspectiva funcional, mencionando cuál es su nivel de desempeño a nivel de la función motora gruesa. Estas habilidades motoras se clasifican en 5 niveles de acuerdo al nivel de independencia que tenga el niño o el paciente para la ambulación. Y en cuanto al requerimiento que tenga de dispositivos auxiliares para la marcha, si necesita muletas, bastones, andadores o silla de ruedas, si es autopropulsada o no, se clasifica en 5 niveles, está disponible en distintos rangos etarios, pero en líneas generales, ahí en el cuadrito de títulos rojos pueden ver que el nivel 1 es cuando camina sin restricciones, el nivel 2 cuando camina con limitaciones, el nivel 3 cuando camina utilizando algún dispositivo manual auxiliar para la marcha, el nivel 4 es cuando tiene automovilidad limitada, es decir, puede, por ejemplo, utilizar una silla de rueda con motor, y el nivel 5 es cuando es necesario que sea transportado en silla de ruedas, no puede autopropulsarla. Ese no es el único sistema de clasificación funcional que se usa para parálisis cerebral, sino que también se puede analizar otros aspectos, por ejemplo, la función manual, las habilidades para comer y beber, las habilidades de la comunicación o de la función visual. Y cada una de esas habilidades también tiene 5 niveles que uno podría especificar en la historia clínica para justamente ir monitoreando el progreso de la condición. Aquí les muestro cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, esta es la manual, en donde en el nivel 1 manipula objetos fácil y exitosamente, en el nivel 2 manipula la mayoría de los objetos pero una calidad o velocidad reducida, en el nivel 3 manipula objetos con dificultad, la ejecución es lenta, con variaciones y calidad limitadas, y los objetos de fácil manejo son manipulados independientemente por periodos cortos. En el nivel 4 manipula una selección limitada de objetos fácilmente manipulables en actividades sencillas, y en el nivel 5 no manipula objetos, tiene una habilidad severamente limitada para realizar incluso acciones simples. Serían los pacientes que no pueden, por ejemplo, comer y les tienen que dar de comer en la boca con una cuchara. Y analizando lo que es la función de comer, es importante analizar 2 aspectos, que uno es la seguridad en la alimentación y otra es la eficiencia. La eficiencia se refiere al tiempo que lleva la alimentación y también así durante el acto de alimentarse alcanza a recibir todos los nutrientes que requiere para su óptimo crecimiento y desarrollo, o si se agota, come poco, entonces no alcanza los requerimientos nutricionales, y eso se ve reflejado después en el peso y en la talla. Entonces, de acuerdo a eso, teniendo en cuenta si es que la alimentación es segura y eficiente, se puede clasificar también en 5 niveles. Si come y bebe con seguridad o eficiencia es nivel 1. En el nivel 2 hay seguridad, pero con algunas limitaciones en la eficiencia, es decir, demora más para comer. En el nivel 3, come y bebe con algunas limitaciones en la seguridad y puede tener también algunas limitaciones en la eficiencia. En el nivel 4 hay limitaciones significativas de seguridad, y este es el nivel en el que se aconseja otro método de alimentación. Puede ser una sonda nasogástrica, puede ser un botón gástrico. Y en el nivel 5 es cuando ya es incapaz de comer y beber con seguridad, y entonces ahí es cuando se hace la alimentación enteral y se usa esto del botón gástrico ya sin lugar a dudas. También está el sistema de clasificación funcional de la comunicación, y también hay 5 niveles. No los voy a aburrir, solo mencionarles que una cosa es cuando es tanto emisor como receptor eficaz, tanto con interlocutores conocidos como desconocidos. Después los niveles van descendiendo de acuerdo a si se puede comunicar solo con sus familiares, es decir, interlocutores conocidos pero no con los desconocidos, es decir, otra persona ajena al grupo familiar no lo entiende porque no pronuncia tan claro, por ejemplo. Y bueno, en los niveles 5 es cuando ya no logra comunicarse, y ahí es cuando es importante
importante conocer acerca de los métodos aumentativos y alternativos de comunicación. Existen muchos métodos, desde visuales, gráficos, que podrían utilizarse, y para no explayarme mucho, en otro momento podemos hablar de esas estrategias que en realidad son transversales a todas las discapacidades, no solo en parálisis cerebral, sino que pueden utilizarse en distintas condiciones. ¿Sí me ha salido la presentación aquí, Cari? Ahí sí se ve, pero aquí no. Pásamela a la que sigue, por favor. Ya se lo paso, no lo veo ahí por fin. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo lo para poner grande? Pues Sí. no, como Ahí, Flor, compartirlo con Flor, ya estás ahí. muy bien. El gráfico, estoy viendo como chiquito aquí. Si no lo compartes de ahí, lo ves. Ah, bien, no, no hay problema. Seguimos así. ¿De dónde paso? ¿De acá? Muy bien, entonces le estamos hablando, no está pasando. Flor, Dios. Ahí compartirlo con eso. Ahí se mete el doctor. Ese mismo. ¿Se da eso? Vení, Flor, ayúdame. Sí, yo lo Allá. Ya. Nosotros vamos a sacar. Y nosotros vamos de nuevo. Ahí. Ahí estamos. Eso. Listo. Ahí está. ¿De Que dónde? no vamos a salir de ¿Fecha? Ah, bueno, listo, ya está. Si no, pusimos esto. Listo. Muy bien. Sigamos nomás. Ahí tiene un grafiquito para que sea más fácil, se hacen preguntas claras. La persona se alterna eficazmente con regularidad las funciones de emisor, de receptor, con interlocutor conocido, sí, no. Y ahí vas sabiendo en qué nivel queda, digamos. Estas preguntas son para determinar el nivel. Aquí un resumen en donde se ve que se determinan distintos sistemas de clasificación, analizando distintas habilidades, y todos en 5 niveles. Y en la segunda diapo figura también lo que es las alteraciones en la resonancia magnética, que también se pueden clasificar de acuerdo a si hay malformaciones cerebrales, sería categoría A, si la lesión es predominantemente la sustancia blanca, categoría B, o si la lesión es predominantemente la sustancia gris, sería categoría C, o también otras misceláneas cuando ya hay entidades conocidas. Muy bien, y ahora hablamos del diagnóstico temprano. Quería presentarles esta revisión sistemática que se ha realizado en Australia desde 2017, en donde se ha buscado la mejor evidencia disponible sobre herramientas para lograr el diagnóstico temprano y preciso de PC. Se analizaron las intervenciones tempranas y específicas para optimizar la neuroplasticidad y la función. Este estudio ha incluido 6 revisiones sistemáticas y 2 guías clínicas basadas en la evidencia. Y como conclusiones tiene 3 recomendaciones, digamos, que arroja la guía. La primera es que el diagnóstico de parálisis cerebral debería realizarse tan temprano como sea posible, y que en los pacientes que no reciben un diagnóstico temprano se podría iniciar ya el uso del término paciente con alto riesgo de parálisis cerebral. Y también habla de que el beneficio del diagnóstico temprano es optimizar la neuroplasticidad, prevenir complicaciones, y también que puede promover el apoyo psicológico y financiero a las familias. En nuestro país sería por la gestión del carnet de discapacidad o de una pensión, por ejemplo. Y también de que los niños con factores de riesgo deberían, o sea, los recién nacidos prematuros, sobre todo prematuros extremos, deberían ser evaluados mediante herramientas estandarizadas en su desarrollo durante el primer año de vida para poder detectar oportunamente trastornos motores tempranos. Entonces, como conclusión de esta revisión clínica, nos dice que cuando se sospeche, pero no sea posible confirmar el diagnóstico, se debe utilizar el término de alto riesgo de parálisis cerebral. Lo propone como un término a utilizar en pacientes que tengan una disfunción motora, ya sea por una alteración en la calidad de los movimientos generales que les mostraba en el primer video, o porque tenga un examen neurológico patológico por asimetría en el uso de algún miembro, o porque tenga INE subóptimo, se llama el test que recomiendan ellos para analizar la función motora, que a continuación se les voy a mostrar, o también porque se observe ya un retraso motor significativo. Esa disfunción motora asociada a un criterio adicional, que puede ser o una resonancia patológica o una historia clínica de alto riesgo, ya sea por factores preconcebidos
preconcepcionales, de riesgo del embarazo, perinatales o postnatales. Y esta revisión propone 2 rutas diagnósticas basadas justamente en estos 2 tipos de riesgo. A la izquierda de la pantalla, los pacientes que tienen factores de riesgo detectables, que son el 50% de los casos, y a la derecha de la pantalla, los que no tienen factores de riesgo detectables, que sería el otro 50% de casos. Para los pacientes que tienen factores de riesgo, el diagnóstico debería ocurrir o darse antes de los 5 meses, y esta guía o revisión propone posibles rutas diagnósticas de acuerdo al nivel de complejidad del centro en el que se asiste al paciente, y así pone la situación A, que serían los centros en los que sí hay disponible resonancia magnética. Entonces GM es gross motor, o sea, recomienda analizar la función motora y acompañado de una resonancia. Y si no está disponible la resonancia, porque sabemos que es muy difícil acceder a ese método complementario, sobre todo en el sector público, en un niño que tenga factores de riesgo, el diagnóstico aún es posible haciendo el análisis del trastorno motor, y eso tiene una recomendación fuerte y evidencia moderada. Y en los casos de los pacientes que que no tienen diagnóstico factores de riesgo, el diagnóstico generalmente se hace después de los 5 meses y nos da como pautas de alarma el retraso motor, que no logre la sedestación a los 9 meses, que tenga asimetría en el uso de los miembros superiores, que no logre apoyar el peso de toda la planta del pie. Y aquí te da factores de estadísticas acerca de qué porcentaje de diagnósticos posibles hay aplicando los distintos test de desarrollo motor. ¿Sí? Que ahí te habla de que hasta un 73% o 89% de los casos pueden ser diagnosticados solo con el examen físico, utilizando herramientas estandarizadas. Aquí les he puesto la primera hoja de la planilla del test que ellos recomiendan, que es el test de Hammersmith. Aparte lo he subido al final al archivo completo para que ustedes tengan el documento disponible, en donde tiene varias páginas. Solamente le he puesto la primera, pero les he dejado al final el archivo completo, en donde analiza los pares craneales, la movilidad de los miembros superiores, la movilidad de los miembros inferiores, el tono muscular, y se va dando puntajes a cada habilidad que el niño tiene durante el examen físico. Es rápido, dura menos de 15 minutos la toma del test en un lactante, y permite ya detectar un puntaje que si es menor a 40 ya nos da una alta sospecha de parálisis cerebral, y si es menor a 72 nos da riesgo. Esa es la prueba objetiva que ellos recomiendan utilizar. Y finalmente quería presentar este trabajo, que es un estudio multicéntrico que se ha hecho en las UTI neonatales, ¿sí? 9 UTI neonatales, en donde han implementado justamente esta guía que les acabo de mencionar para el diagnóstico y el tratamiento. Y han comparado 2 periodos, antes de que usaban la guía y después cuando ya han empezado a usar la guía. Y bueno, las conclusiones son que han aumentado las consultas de evaluaciones de lactantes que tenían factores de riesgo. A los 3 y a los 4 meses ya estaban siendo evaluados, que la edad media del diagnóstico ha disminuido desde 18 meses a 13 meses, y que el aumento del conocimiento del diagnóstico temprano y las intervenciones del diagnóstico clínico en el personal de salud ha sido óptimo. Estas son intervenciones que no tienen alto costo, porque no son métodos complementarios caros, solo requieren de la capacitación del equipo de salud, así que justamente por eso celebramos estas iniciativas desde la OCDE de, bueno, poder hablar de estos temas, porque justamente mientras haya efectores de salud interesados en la temática, esto va a impactar positivamente en todos los pacientes. Como finalmente este artículo propone tips, o sea, pautas claras para una derivación temprana para el diagnóstico. Es decir, se ha hecho una encuesta a profesionales de la salud de atención primaria, y lo que se ha visto es cuáles eran los signos de alarma que se podían detectar a tiempo para detectar y derivar oportunamente. Entonces, por ejemplo, luego de los 4 meses, que tengan los puños cerrados, que no presenten sostén cefálico, o que tengan una asimetría constante de la postura de los movimientos, era un motivo para derivar. Entre los 6 y los 12 meses, que tengan un aumento del tono muscular de los miembros inferiores. Eso puede ser, por ejemplo, que los piecitos estén muy estirados, tipo como puntas de pie. Luego de los 9 meses, que no se mantengan sentados sin apoyo. O también un signo de alarma para un seguimiento estrecho, que tengan un moro persistente después de los 6 meses. Es el reflejo arcaico de cuando los bebés abren bruscamente los brazos al sobresaltarse, que eso es normal que lo tengan los recién nacidos, pero tiene que ir desapareciendo a medida que el niño va creciendo, hasta que finalmente a los 6 meses ya no lo presentan. En el caso de persistir, sería un signo de alarma. Que tengan mancha en puntas de pie o asimetría de la marcha luego de los 12 meses. Y antes de los 12 meses, que tengan un uso marcado preferencial de una mano.
Entonces, mientras se avanza en el proceso diagnóstico, lo importante es comenzar con las intervenciones. No voy a hablar tanto de las intervenciones porque de eso va a hablar el doctor Paliza a continuación mío, pero sí lo que les quería mencionar es acerca del pronóstico para la ambulación. Este es un gráfico de un trabajo que mencionaba. En el eje de las X se pueden ver las edades de los niños y en el eje de la Y el puntaje de escala motora. Y se puede ver que cuanto mayor puntaje en la escala motora, es decir, el nivel de gross motor es menor, ¿se acuerdan que el 1 es el que caminaba sin dificultad y el 5 es el que necesitaba la silla de ruedas? Ustedes pueden ver cómo los pacientes que tienen nivel 1, por ejemplo, el nivel más leve, pueden avanzar en sus habilidades motoras, inclusive a una edad de los 8 o 9 años, ven que la línea sigue ascendiendo. En cambio, en los niveles de gross motor 5, por ejemplo, donde tienen más compromiso motor, ustedes ven que la curva se aplana cerca de los 2-3 años. Esto quiere decir que, por ejemplo, un niño que tenga un nivel de gross motor 5 debería contar con todo su equipamiento antes de esa edad, porque es cuanto más más posibilidades tiene de plasticidad neuronal y de adquirir nuevas habilidades motoras, ¿sí? Se sabe también que el pronóstico va a depender del tipo de compromiso motor que tenga y de los hitos motores alcanzados a los 2 años. Como signo de peor pronóstico señala la cuadriplegia espástica y que no logren la sedestación independiente antes de los 2 años. El pronóstico para la deambulación me refiero. Finalmente, para cerrar, hablarles de que el trabajo es en equipo, es impensable abordar solos esta patología tan compleja, sino que es necesario contar con un equipo entrenado en el manejo multidimensional y todos los aspectos relacionados a la calidad de vida de la parálisis cerebral, ya sea pediatra, neurólogo, fisiatra, nutricionista, kinesiólogo, fonoaudiólogo, o sea, es todo un equipo que debería acompañar a la familia. De la transdisciplina se refiere a que aunque haya un profesional de referencia, no hace falta que haya 10 profesionales, pero haya uno que pueda tener comunicación con los restos de integrantes del equipo y que también haya trabajo en red para comunicar, referir y contrarreferir entre los distintos niveles del sistema de atención público. Finalmente, tener en cuenta las alteraciones asociadas para poder dar un abordaje integral, entender que 1 de cada 3 niños con parálisis cerebral va a ser incapaz de caminar, que 1 de cada 4 incapaz de hablar, sí que 3 de cada 4 experimentan dolor, y esto es importante porque es muy frecuente el dolor, ellos a veces no lo pueden expresar. Entonces, hacer un buen manejo del dolor, hacer interconsulta con los servicios de cuidados paliativos para que acompañen el caso de sospecharlo, de que 1 de cada 4 tiene epilepsia, de que 1 de cada 4 puede tener problemas de conducta, de que 1 de cada 2 puede tener discapacidad intelectual, es decir, no todos van a tener discapacidad intelectual. Generalmente los parálisis cerebral distónicas son las que suelen presentar un mejor funcionamiento cognitivo, de que 1 cada 10 va a tener discapacidad visual severa, 1 de cada 4 problemas de control de la vejiga, 1 de cada 5 trastornos del sueño y 1 de cada 5 problemas de control de la saliva. Entonces, estas alteraciones asociadas nos pueden orientar acerca de cómo hacer el seguimiento y a qué otros profesionales dar intervención oportuna a lo largo de la trayectoria de la vida. Para cerrar, en caso de no lograr un diagnóstico certero, resumiendo, digamos, tenemos que usar el diagnóstico transitorio de alto riesgo de parálisis cerebral. Esto habilita la intervención temprana y específica y evita la pérdida de oportunidades. Los médicos de atención primaria deben conocer factores de riesgo e indicadores en el examen físico que ameriten la evaluación para el diagnóstico de PCI y tratamiento oportuno. Las familias se benefician por el diagnóstico temprano, por el acceso a los recursos, la planificación familiar, la mejora en el proceso de adaptación. Es fundamental conocer los niveles de evidencia de las intervenciones que recomendamos, y en eso se va a explayar más mi colega a continuación. Y la mejor intervención es el trabajo en equipo, que incorpore la perspectiva del cuidado centrado en la familia y basado en la comunidad, es decir, usando los recursos locales para apoyar a estas familias y no centralizando todo en un tercer nivel, porque hay dificultades de acceso que son barreras para que los niños justamente puedan tener una óptima calidad de vida. Muchas gracias por la paciencia, por escucharnos, y no se vayan, que ahora sigue el doctor Paliza. Ahí les dejo un QR de mi Instagram porque ahí les he subido la escala de Hammersmith para que puedan descargarla y puedan tenerla. Son 4 páginas y les va a servir. Y bueno, ahí está el corporativo WhatsApp del IPRI, que es el Instituto Provincial de Rehabilitación Integral, donde trabajamos ambos, y ahí pueden pedir las derivaciones. También lo pueden hacer a través de Telesalud, y también tenemos un Facebook del IPRI, así que
a continuación sigue mi colega. Después hacemos preguntas. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación, chicas. Yo voy a hablar del manejo de la espasticidad en parálisis cerebral infantil. ¿Sí? Bueno, lo que has dicho vos, sí, es una encefalopatía crónica no evolutiva en un cerebro inmaduro. Algunos autores lo consideran hasta los 2 años, otros autores hasta los 5, que genera un problema en la postura en el movimiento que puede estar solo o asociado a otras alteraciones neurológicas como retraso mental, epilepsia, trastorno de conducta. Lo que es importante tener en cuenta es que la patología no es evolutiva. Lo que evoluciona muchas veces, que es lo que voy a mostrar en el desarrollo de la presentación, es digamos, el crecimiento. Hay una disfunción en el crecimiento entre el aparato ortopédico y muscular que genera esas deformidades secundarias. ¿Por acá? Sí. Bien. Esto es un poquito, ya lo ha dicho un poco Silvina, que la incidencia de 2 a 2,5 por 1000 nacidos vivos. Los prematuros tienen un índice muy alto de padecer esta patología cerebromotora. Mientras menos es el peso, mayor es el riesgo de sufrir esta patología. La parálisis cerebral es la incapacidad más frecuente en la infancia y la severidad es muy variable, porque hay pacientes que tienen logros motor 1, que tienen una caída del antepié y también entran dentro de la patología esta de la parálisis cerebral, y hay pacientes severamente dañados. Entonces es importante tener en cuenta y desterrar el mito de que el paciente con encefalopatía no evolutiva o parálisis cerebral es el paciente severamente dañado, con deformidades ortopédicas, con pies enequinos, con caderas luxadas, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta eso. ¿Estamos? Vamos acá, un poquito, ya lo has dicho vos, pero repetirlo, no está de más. La clasificación de la encefalopatía crónica no evolutiva o parálisis cerebral lo podemos clasificar según la etiología: en espástica, si la lesión está a nivel de la corteza cerebral; en distónica, si la lesión está a nivel de los núcleos de la base; y en atáxica, si la lesión está a nivel cerebeloso. Según la topografía, o sea, según la parte del cuerpo afectada. En hemiplegia, si hay un compromiso de un lado del cuerpo; en disparesia o displejía, que es un concepto muy característico de lo que es esta patología, la parálisis cerebral, donde hay una afectación de los 4 miembros, pero los miembros inferiores están más afectados que los miembros superiores. Y en cuadriparesia, si hay un compromiso de los 4 miembros por igual. La parálisis cerebral espástica es la más común dentro de las parálisis cerebrales y está en un 70% de los casos. La parálisis cerebral disquinética generalmente son pacientes cuadriparéticos, ¿sí? Es el 15%. Se la podemos subdividir en dos tipos: en las disquinesias, donde predomina el movimiento coreotetoide, y la distónica, donde predomina la fluctuación del tono muscular. Y la parálisis cerebral atáxica, donde la lesión está a nivel cerebroso. Una cosita que es importante recalcar, como hablaba Silvina, los niños que tienen esta patología, el cerebro es un cerebro inmaduro, por lo tanto no está diferenciada las áreas neurológicas, y las lesiones muchas veces son córticos subcorticales, y los pacientes tienen síntomas mixtos, o sea, tienen espasticidad y distonía en el mismo paciente. Vamos por acá. Ahí está. Bien, yo voy a hablar solamente de los pacientes con espasticidad. Para hablar de espasticidad, tenemos que entender qué es la vía piramidal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo espasticidad que distonía, que rigidez? Y no es lo mismo. La vía piramidal es lo que se daña cuando hay espasticidad. La vía piramidal es la vía del movimiento voluntario, lo que a mí me permite generar un movimiento. Por esto estos niños tienen por ahí, los espásticos tienen intención de hacer un movimiento y no lo pueden lograr porque tienen dañada la vía piramidal. A diferencia de los distónicos, donde la afección es subcortical
Y el problema está a nivel de la coordinación. El niño tiene voluntad para hacer un movimiento, pero no lo puede hacer, lo hace en forma desorganizada. La vía piramidal es un conjunto de neuronas que nace a nivel de la corteza cerebral, va descendiendo por el cerebro, el tronco cerebral, la médula espinal, y hace sinapsis con la motoneurona alfa, el asta anterior de la médula, donde sale el nervio periférico y genera la contractura en el músculo. Cuando hay un daño en la corteza cerebral por hipoxia perinatal, por prematurez, se produce lo que se llama el síndrome piramidal, que se caracteriza por debilidad muscular o paresia, aumento del tono muscular, que es la espasticidad, hiperreflexia y liberación de reflejos arcaicos. Esto es un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la espasticidad? La espasticidad, este es el concepto, ¿no? Que es un trastorno sensorio-motor que se caracteriza por el aumento del tono muscular, velocidad dependiente, por lesión a nivel de la corteza cerebral que genera una alteración o una falta de inhibición en la motoneurona alfa que está en el asta anterior de la médula. Como les digo, como que hay un daño a nivel del freno, por eso nuestro movimiento está liberado, en el sentido de que no hay un freno en el movimiento voluntario, ¿no? Es importante tener en cuenta esto del concepto de espasticidad, porque es distinto al de distonía, ¿me entiendes? Y los pacientes con espasticidad y distonía se comportan diferente. ¿Estamos? Bueno, estos son los patrones de espasticidad en los niños, en miembro superior, ¿no? Los chicos con parálisis cerebral, ¿sí? Generalmente es la muñeca flexionada, el antebrazo pronado, el codo en semiflexión, el pulgar incluido. Estos son chicos, o sea, estamos hablando de un paciente que ha desarrollado, o clínicamente está desarrollada toda la patología, ¿no? Lo ideal es que el pediatra haga el diagnóstico precoz, ¿sí? Y tengamos menos de estos pacientes con tantas deformidades ortopédicas. Vamos de acá. Este es el patrón típico de espasticidad en miembros inferiores, la cadera en aducción, por contractura en el psoas ilíaco, las rodillas flexionadas, los pies en talo, los pies en equino, la postura sifótica. Estas son las típicas posturas que producen la espasticidad en los pacientes con parálisis cerebral infantil. ¿Estamos? Bueno, y esta clasificación es sencilla, pero a su vez es muy completa en el sentido de que a nosotros nos permite determinar y poder subdividir a los pacientes que tienen parálisis cerebral en los pacientes que deambulan y pacientes no deambuladores. ¿Por qué? Porque los tratamientos van a ser diferentes en el paciente Gross Motor 1 y 3 a los pacientes 4 y 5. El Gross Motor 1, voy a tratar de explicarlo, es el paciente que anda sin limitaciones. Pero si vos lo comparas con un niño que no tiene ninguna patología, la destreza es menor. Probablemente este niño cuando corre se va a caer, porque tiene todos estos síntomas. Tiene el síndrome de espasticidad. El Gross Motor 2 es el paciente que anda con limitaciones. Camina, no hace falta ningún tipo de dispositivo ortopédico, ningún equipamiento, pero por ahí tiene dificultades para subir y bajar una escalera. El Gross Motor 3 es el paciente que necesita algún dispositivo para desplazarse, pero todavía tiene una marcha funcional, ¿sí? Utiliza órtesis cortas, bastones canadienses, es el paciente que se maneja deambulando. El Gross Motor 4 es el paciente que no tiene una marcha funcional. Ahora me gustaría hablar 2 minutos de que esto de la marcha funcional, de la marcha terapéutica, hay una clasificación que bueno, no le he puesto aquí, pero me gustaría explicarla. Y utiliza una silla de ruedas para los tramos largos, ¿no? Es el paciente que hace su marcha en su gimnasio, donde hace su rehabilitación, pero cuando sale del gimnasio usa una silla de ruedas y el mismo paciente puede autopropulsarla. Y el Gross Motor 5 es el paciente que está en una silla de ruedas postural, es el paciente severamente dañado, que necesita que otra persona lo traslade. Después hay otra clasificación que no le he puesto aquí,
que me parece muy útil, que es tanto útil para el paciente con encefalopatía no evolutiva como para el mielo, que es el grado de desplazamiento. Hay tres tipos de marcha. La marcha terapéutica, cuando el paciente hace su desplazamiento dentro de un gimnasio de rehabilitación, se habla de 5 metros. La marcha domiciliaria, el paciente camina en su domicilio, es hasta 50 metros, y la marcha comunitaria, cuando el paciente sale del domicilio y lo hace hasta los 500 metros. ¿No? Esto es una clasificación, no lo he puesto, pero me parece muy útil si vamos a hablar de desplazamiento. Bueno, yo soy fisiatra y como soy... yo hablo de... A ver, nosotros lo que hacemos en fisiatría trabajamos desde la función, ¿sí? Una de las funciones es la marcha. Voy a hablar de este otro tipo de paciente. Este es el paciente cuadripléjico espástico. Este es el gromotor 5. Este es el paciente que tiene muchas complicaciones ortopédicas. Este es el paciente que muchas veces tiene otras complicaciones neurológicas, como epilepsia. Generalmente tiene mucho componente cognitivo asociado, tiene retrasos mentales graves, ¿me entienden? Tiene esta típica postura de los miembros superiores en flexión, se llama típica la postura en candelabro, que se llama. El tronco está en hiperextensión, las caderas están en flexión, las rodillas en flexión, hay una espasticidad muy marcada, hay mucha atrofia, hay mucha amiotrofia. Pacientes muchas veces tienen dificultad para alimentarse también. El paciente disparético, que es la típica postura del paciente disparético, se siente en sifosis, se siente con el sacro. En alguna literatura he leído que el desarrollo motor de los miembros superiores muchas veces está afectado porque tienen que apoyar sus manos para mantener el equilibrio. Y por ahí estos niños podrían tener una mayor destreza, ¿no? Pero en los hitos del desarrollo motor, cuando son chiquititos, apoyan la mano para no caerse, ¿sí? Tienen las caderas flexas, las rodillas flexas, los pies en equino. Una cosita puntual entre las deformidades ortopédicas, entre los pacientes cuadriplégicos y los dipléjicos son chicos mucho más funcionales y son pacientes que muchas veces logran la deambulación, es lo que vamos a ver ahora, y los cuadriplégicos son pacientes menos funcionales que van a una silla de rueda y tienen complicaciones ortopédicas mucho más proximales. Entonces es más común que un cuadripléjico haga escoliosis y luxaciones de cadera que un paciente disparético, donde las complicaciones ortopédicas son más que nada distales, son más que nada los pies en equino y las rodillas flexas. Entonces, por ahí el tipo de cirugía para el paciente disparético es distinta a la cirugía del cuadri. Bueno, a ver, yo no quería que me escuche la voz. Bien, aquí me gustaría hablar de algo que para mí es muy importante y es la subdivisión de los pacientes con disparesia espástica. En este caso, voy a ver si no me escuchan, porque a mí no me gusta escucharme. Ahí está, Mario. Ahí está. Este es el chico ideal para colocación de toxina. Por ejemplo, es un niño de 3 años que tiene un cuadro de una disparesia espástica, grado 1, donde tiene una espasticidad selectiva a nivel del gemelo. O a nivel cognitivo, disocia perfectamente lo que es el movimiento de cadera y rodilla, tiene extensores de rodilla que funcionan muy bien, pero camina en punta de pie, ¿no? Es importante eso. Primero, que el diagnóstico sea el correcto. Saber que es una encefalopatía crónica no evolutiva, que no es un equino funcional, que no es un paciente con otro tipo de patología. Entonces, saber que este niño va a tener un beneficio con el bloqueo con toxina. Bueno, aquí tampoco me gusta hablar. Este es el mismo paciente 3 semanas después con el tratamiento de bloqueo neuromuscular de toxina. ¿Cómo le digo? Mejora el equilibrio, mejora el apoyo, baja el talón, el desplazamiento es mucho mejor que antes. Obviamente está caminando con un par de flecha corta, ¿sí? Bueno, esto es una subclasificación de la disparesia espástica. Tipo 1, contractura en gemelo, espasticidad selectiva, tobillo 90 grados. Como ves que
que sigue. Tiki. Bueno, en este paciente tenemos un caso de una parálisis cerebral, una disparesia espástica. Dentro de la disparesia espástica, una disparesia espástica tipo 2, donde la contractura es en gemelo, en isquiotibiales, en psoas. Este tipo de marcha se llama rodilla en salto, donde hay una cocontracción. Hay algo que lo he dicho de la espasticidad, que hay un fenómeno que se llama fenómeno de cocontracción. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen esta patología no disocian los movimientos, entonces se contrae el cuádriceps y el recto anterior en forma simultánea, lo que hace que se produzca esto que se llama rodilla en salto. ¿Sí? Estos pacientes son también candidatos a toxina, andan bien con los bloqueos neuromusculares. Pero bueno, aquí lo que quiero mostrar en el video viene la contractura específica. Fíjense que la caderita de él está perfecta, como disocia los movimientos de cadera. Sin embargo, rodilla, tobillo, pie lo hace como un resalto en la rodilla. En el disparético espástico tipo 3, venga caminando, la rodilla de salto es más marcada. En estos pacientes tienen algo que se llama equino aparente. Estos pacientes, si les coloco toxina, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque mi pie en equino es un equino secundario a la contractura de rodilla y de cadera. Como ven, mi trabajo es muy desde lo funcional, ¿no? A mí me gusta mucho la evaluación de la marcha, la biomecánica de la marcha y del movimiento, y de qué manera ir modificándola o cambiándola. Bueno, esto me parece interesante marcar esto, ¿no? Que por ahí me llegan interconsultas para colocación de toxina, para bloqueos con este tipo de paciente, y este tipo de paciente ya tiene que ir a otro tipo de tratamiento. Si uno evalúa el pie de este niño, el pie está a 90 grados. Si lo acuesto en una camilla, voy a tener que el tobillo y el pie están a 90 grados. Entonces, bloquear el gemelo no tendría ningún sentido. Eso se llama equino aparente, y la contractura no está en los tobillos, sino que está en la cadera y en la rodilla. Este otro de aquí también. Este también, otro equino aparente con rodilla en salto, un disparético espástico tipo 3. Fíjense cómo se nota, ¿no? Se nota que salta, ¿no? Sí. Como que camina en salto, pero no. Por eso le he puesto así. Sigue. Y este es otro tipo de marcha típico, también en el disparético espástico, que es la marcha en colapso, o la marcha en crouch, que también lo habrán visto en el consultorio, ¿no? Que son esos chicos que caminan casi sentados prácticamente. ¿Vamos? Es con una excesiva flexión de cadera, ¿sí? Bueno, en el caso de la niña que está caminando con andador, hay un gasto energético tremendo para caminar, y hay deformidades ortopédicas no solamente en flexión, sino en un componente torsional en el pie derecho. Estos pacientes ya no son candidatos a bloqueos neuromusculares, sino que hay que buscar otro tipo de tratamiento. Lo mismo este paciente que tiene este tipo de marcha de colapso, o esta marcha totalmente agazapada. ¿Vamos? Paciente con una disparesia espástica tipo 4, totalmente en colapso. Bueno, esta es una niña con una EMI del lado izquierdo, ¿sí? EMI bastante funcional, ¿no? Generalmente los pacientes hemiparéticos son grupo 2, gromotor 2, ¿sí? Uno o 2. Generalmente, así como los disparéticos son 2, 3, y los cuadris son grupo 5, 4, los pacientes EMI son 1, 2. Es bueno tener esa correlación entre la clínica y la función. ¿Esta niña es candidata a toxina? Sí, candidata a toxina. Aquí, después le hacemos el bloqueo en gemelo y le coloco una ortesis corta en miembro inferior y un derrotador de cadera, porque también había una deformidad en varo en el pie izquierdo, ¿no? Fíjate que se va el piecito para adentro. Bueno, entonces lo que hicimos es colocarle toxina, poner una varo corta y un derrotador, y la marcha mejora en un 100%. ¿Vamos? Hay un concepto importante a tener en cuenta, es algo que se llama la historia natural de la enfermedad.
¿Qué significa esto? La patología no es evolutiva, pero el aparato ortopédico, hay una discrepancia en el crecimiento de los huesos y los músculos. ¿Por qué? Por los fenómenos de la espasticidad, que generan retracciones, acortamiento. Este es un niño que debe tener unos 8 años, más o menos, y acá el mismo paciente con la misma patología, y fíjese sin tratamiento, ¿no? La dificultad que tiene en moverse, ¿no? Y esto no significa que la enfermedad ha evolucionado, porque la patología es no evolutiva, pero el aparato locomotor se ha deteriorado por el fenómeno de la espasticidad. Hay mayor componentes torsionales, hay mayor espasticidad en cadera, rodilla, tobillo, pie, ¿sí? Entonces esto es importante porque muchas veces van y te dicen, che, doctor, desde los 2 años que hace rehabilitación y ahora cumplió 10 y no camina, y antes caminaba. ¿Qué significa? La patología no evolucionó, pero lo que cambió es eso, ¿sí? Los brazos de palanca no son los mismos, ¿no? Los músculos espásticos han pasado a tener acortamientos, retracciones, y eso ha generado deformidades articulares, que hay que tener en cuenta. De esta diapositiva nada más. Esto es un poquito explicar. Estos son los tratamientos vigentes que hay para el manejo de la espasticidad. Hay tratamientos a nivel general y hay tratamientos a nivel focalizado, ¿no? Los tratamientos generalizados son la medicación por vía oral, que es el baclofeno, el diazepam, el dantroleno. Aquí en nuestro país lo que encontramos es el baclofeno y el diazepam, ¿sí? No hay otra cosa más. Hay una batería farmacológica para el manejo de la distonía también, que se puede utilizar en las parálisis cerebrales, como el trexifenidilo o la levodopa a dosis baja, pero eso no es el tema que vamos a abordar ahora. La quimiodenervación, que son los bloqueos neuromusculares, esos bloqueos se utilizan cuando la espasticidad es localizada y cuando la espasticidad es dinámica. Ahora voy a explicar qué es el concepto de espasticidad dinámica. Y tanto el tratamiento de la medicación vía oral como la quimiodenervación son tratamientos reversibles. Y los tratamientos permanentes son las cirugías ortopédicas, tanto las correcciones neuroortopédicas como la rizotomía dorsal selectiva, que es un procedimiento que se utiliza para bajar la espasticidad cortando los filetes nerviosos a nivel de las raíces dorsales, sacroiliacas. Bajan la espasticidad de los miembros inferiores. Lo que hacen los neuroortopedistas es bajar el tono muscular en forma permanente y después corregirlos ortopédicamente. Esos son otro tipo de tratamientos. A ver. Bueno, las escalas de valoración, así como hay escalas para medir la vida diaria, hay escalas para determinar el grado de desplazamiento, hay escalas para evaluar el grado de espasticidad. Yo utilizo 2. Hay una escala que es la escala de Ashworth, que es la que está a la derecha, donde evaluamos el grado de espasticidad, donde 1, el paciente con una leve espasticidad, y 5, cuando hay mayor espasticidad, 5 es rigidez directamente, el 3 cuando la espasticidad es manejable. Entonces, y la escala de Tardieu, que se llama, que es una escala donde uno evalúa 2 movimientos, la flexión plantar y la dorsiflexión, y lo que voy a ganar entre B1 y B2, que son los 2 movimientos que yo hago para evaluar el rango articular, vemos cuántos grados de movimiento va a ganar el paciente con la colocación de toxina. Como le digo, ¿esto para qué me serviría? Bueno, a ver, después, ¿qué paciente le voy a colocar toxina? Bueno, un paciente que tiene una disparesia, dentro de la disparesia espástica tiene el neuromotor 3, ¿me entiendes? Tiene una escala de Tardieu con un rango articular entre 20 y 30 grados que lo voy a ganar. Entonces, eso a mí me va a determinar más o menos qué paciente se va a beneficiar con este tratamiento. Vamos por acá. Bueno, ¿cuándo colocamos toxina? Cuando hay una contractura dinámica, este valor. Bueno, estamos viendo, ya.
Cuando hay una contractura dinámica que interfiera con, en ausencia de contractura fija y que interfiere con la función. Caso de un pie enequino dinámico. Si el pie enequino no reduce, no gastemos plata, no le pongamos toxina porque no nos sirve. Cuando la espasticidad es focal, cuando tengo 2 o 3 grupos musculares aislados, ¿sí? Y en la espasticidad generalizada en casos puntuales, ¿no? Cuando el paciente tiene una cuadriparesia espástica, la toxina no sería muy útil. Podría tener un caso hace poco que tenía una cuadri distónica que al chiquito no lo podían parar en el dipestador porque tenía la rodilla flexionada. Entonces lo que he hecho ha sido evaluar el caso y bloquearle los 3 isquiosurales. Abierto gemelo, el semitendinoso, semimembranoso y el bisebraquial, el biceflural, y al logrado la extensión de la rodilla lo podemos bipedestar. Pero son casitos puntuales, ¿no? Generalmente cuando la espasticidad es focalizada y cuando la contractura es dinámica. ¿Estamos? Bueno, esta es una foto. ¿Qué músculo colocamos? Estoy colocando toxina bajo guía, bajo ojímetro. O sea, la palpación muscular. No es lo más seguro, ¿me entiendes? Porque uno no sabe qué hay abajo. O sea, en teoría sabe, pero puede haber vasos sanguíneos, puede haber algún tipo de malformación, que sea vascular, lo que sea. Entonces, siempre es riesgoso, ¿no? Pero bueno, yo lo hago hace como 20 años por método palpatorio. Coloco solamente gemelos y bíceps. No coloco otro músculo por palpación. Y lo que estamos haciendo ahora es... ¡Ay, no funciona el video! Ahí está. Bueno, la colocación de toxina botulínica bajo guía ecoguiada, que es mucho más seguro, es mucho más preciso. No sé si... Vamos a ver un poquito la música. Se observa, pero bueno, es más complejo el tema de la colocación. La forma de meter la aguja es distinto, no lo hacemos a 45 grados, sino lo hacemos en forma perpendicular al transductor, y abajo se observa en el monitor cómo entra la aguja al músculo, inoculamos la toxina y solamente va al músculo, no se disemina por otro lado, y bueno, nosotros al hacerlo con ecógrafo, no tocamos vasos sanguíneos, o sea, me parece que es lo que se viene ahora, ¿no? Colocar toxina bajo guía ecoguiado. Bien, entonces como conclusión, hemos hablado de un grupo de pacientes, no he hablado ni de los cuadriplégicos, no he hablado de los distónicos, no he hablado de los espásticos, he hablado solamente de los diparéticos espásticos, en pacientes que son muy funcionales, son pacientes que logran la deambulación, y lo que hace la toxina o el tratamiento que podemos con toxina mejoraría la función en el caso de estos niños, la marcha. Cuando la colocamos en presencia de espasticidad dinámica, que en ausencia de contractura fija, si hay contractura fija, esto a mí no me sirve. La máxima respuesta en el pediátrico en miembros inferiores es entre los 3 y los 6 años en miembros inferiores, y en miembros superiores después de los 4 años. Cuando el niño tiene 7, 8 años, 9 años, la contractura pasa a ser fija. Entonces, es importante detectar la espasticidad antes y poder tratarla antes. Bueno, la aplicación bajo una ecoguiada es más segura, es más precisa, puede evitar lesiones, que uno puede hacerlo bajo vía palpatoria, puede evitar lesiones musculares, lesionar vasos sanguíneos cuando se infiltran músculos profundos. El tratamiento de rehabilitación, esto es fundamental, posterior a la infiltración es fundamental para lograr los mejores resultados. Generalmente, esto tampoco lo he puesto, pero los últimos, ¿cuál sería el objetivo? Supongamos yo bloqueo un gemelo porque el niño camina en punta de pie. Entonces, el bloqueo neuromuscular lo que hace es lo relaja o lo duerme por determinado tiempo.
durante 6 meses, porque estos bloqueos son reversibles. Y en ese momento, lo que debe hacer el kinesiólogo es elongar el músculo bloqueado y fortalecer el músculo antagonista. Nosotros cada vez que hacemos un movimiento, hay un músculo que se flexiona y un músculo que se relaja, ¿no? Supongamos en la flexión del bíceps, cuando yo estoy haciendo este movimiento, el bíceps se está contrayendo, ese es mi músculo agonista. Y el tríceps se está relajando, es mi músculo antagonista. Supongamos, si yo quiero trabajar en rehabilitación un paciente bloqueándole los gemelos, tendría que elongar el agonista y fortalecer el antagonista. O sea, elongar el gemelo y fortalecer los tibiales anteriores para que el paciente apoye el talón y mejore su forma de caminar al apoyar el pie. ¿Qué más he puesto aquí? Los pacientes Gromotor 2 o 3, bueno, los objetivos de la infiltración son más funcionales. Generalmente, bueno, yo soy fisiatra, trabajo con las funciones, la marcha es una función bueno, muy valiosa. Creo que la mayoría de los pacientes que vienen con estas dificultades motoras, el objetivo que buscan es el desplazamiento. Y los Gromotor 4, los Gromotor 5, los objetivos son más paliativos. Recordemos que los pacientes Gromotor 5, las complicaciones ortopédicas, las luxaciones de cadera son más comunes. Entonces, la toxina también se utiliza para relajar esos músculos y aliviar los síntomas de dolor. Pregunta, doctor. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta, doctor. ¿Cada cuánto se coloca la toxina y por cuánto tiempo? Bueno, la toxina la podemos colocar cada 6 meses. Generalmente mientras haya espasticidad dinámica, que significa que el músculo tenga un movimiento, se lo puede volver a colocar. Cuando hay contractura fija ya no se coloca. ¿Algo más? Muy bien, eso es todo. Entonces, ahora abrimos este espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, somos todo oídos. Sí, o también pueden escribir en el chat si no tienen micrófono. Nos quedamos unos minutos a la espera de un intercambio. Bueno, no va surgiendo nada, así que les agradecemos mucho por conectarse, por mostrar interés en esta problemática. Realmente nos apasiona. Tenemos todo un grupo de compañeros que hoy no han podido venir. Tenemos solo una colega aquí presente, pero están conectados nuestros compañeros del Centro Provincial de Neurodesarrollo. Trabajamos en el sector público y bueno, la idea es conectarnos en red para poder acompañar a las familias que presentan discapacidad, que haya comunicación y bueno, que podamos acompañarlos en los desafíos que presentan el abordaje interdisciplinario de estas familias. Así que han quedado nuestros datos de contacto ahí para que cualquier cosa sigamos el intercambio en alguna oportunidad. Nos despedimos nomás, ¿verdad? Listo. Chao. Bueno,